a ponerte muy feliz, muy contento, y a veces si no está bien hecho también te puede llegar a complicar la vida. Estamos hablando de ese momento en el que, por ejemplo, alguien va a comprar o vender un bien, una casa, un terreno, algo, y en la emoción no termina sabiendo bien qué firma, que también puede pasar. Por eso está con nosotros el escribano Germán Toyé, que ustedes ya conocen, que nos ayuda a entender un poco más acerca y nos asesora también, ¿no? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué decir después de la historia de amor de recién? Es como que... Bueno, el casado casa quiere, así que ahora vamos a hablar de la casa. Bueno, habrá que ver si vio los programas anteriores que estuvimos hablando del tema del régimen de matrimonio. También. Y bueno, a ver si... Usted observó muy bien que en la lista que la jueza tenía en la mano de derechos y de deberes es más grande. Hay más de deberes que de derechos. Es más larga la lista de deberes que la de derechos, sépanlo. Estaba clarito. Tal cual. Bueno, ¿qué es un boleto de compra-venta? Bueno, en realidad, eso es una práctica, una jerga muy argentina, lo del boleto de compra-venta, pero es un contrato, básicamente un contrato donde una de las partes, que es el vendedor, se compromete, por una parte, a entregarte la posesión, la entrega material de la propiedad, y también a otorgar después la escritura. No es lo mismo el boleto que la escritura. Claro. Esa es la primera diferenciación, porque muchas veces la gente dice, no, yo compré, la típica, un terrenito, compré tal cosa, y bueno, a ver, tráeme los papeles, a ver qué tenés. Y muchas veces, claro, nos traen muchas veces un instrumento privado, que no es la escritura pública, y obviamente la escritura pública es el título, ¿sí?, que necesitas para convertirte en dueño, ¿no? Claro. Por eso, generalmente los boletos de compra-venta se suelen hacer, o estos contratos se suelen hacer de manera previa a la formalización de la escritura, por diferentes circunstancias, muchas veces porque la propiedad dentro del acuerdo se dice, bueno, mirá, cuando vos me termines de pagar, establecemos un sistema de financiación de la compra, bueno, vas pagando en cuota, y cuando termines de pagar yo te entrego la posesión, o bien ahí te entrego la escritura. O sea, son diferentes tipos de acuerdos, y justamente es la manera de ir negociando, digamos, la compra de un inmueble. Pero todo eso, digamos, lo que se estima o se espera que al final de todo ese proceso justamente se otorgue la escritura, que es lo que te hace dueño junto con la entrega de la propiedad. ¿Y el boleto de compraventa tiene un valor en sí mismo? Sí, ¿Tiene derechos y valor legal? Sí. Por eso es lo que yo te digo. El vendedor asume la obligación, dos obligaciones centrales. Primero es la de entregarte la posesión, o lo que nosotros decimos la posesión, o la entrega material de la propiedad. Sí, te entrega la propiedad para que vos hagas uso del misma. Y después también se obliga justamente a otorgarte la escritura, que con esos dos elementos vos te convertís en dueño de acuerdo a la ley argentina. El comprador asume principalmente la obligación de pago, y ahí se establecen todas las especificaciones de cómo se va a establecer ese pago. Si va a ser en pesos, si va a ser en dólares o en otra moneda. Sí. Digamos, ahí es donde se especifica todo. Si yo no tengo escritura, ¿no soy dueño? No, claro, exactamente. Entonces, eso, digamos, es muy importante que la gente lo sepa, que, vuelvo a repetir, en el derecho argentino, en la ley argentina, para que vos seas dueño tenés que tener la escritura o el título, y también la posesión del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Muchas veces pasa de que si yo, por ejemplo, te digo, hacemos un boleto de compra-venta y te digo, bueno, Cristian, yo te pago la totalidad del precio y hacemos la escritura, no sé, de acá a 3 meses. Bueno, en el medio puede ser que yo como vendedor pueda tener algunos problemas financieros. Puede ser que me embarguen la propiedad, o por ejemplo yo caiga en concurso de acreedores. Entonces, esa propiedad no salió todavía de mi patrimonio, por más de que vos me lo hayas pagado, ¿se entiende? Entonces, la ley establece ciertos mecanismos como para proteger a ese comprador por boleto, que bajo ciertas condiciones, digamos, que los escribanos asesoramos, ese boleto se le puede oponer, como decimos nosotros, hacerle valer a ese posible acreedor que tenga el vendedor en ese interín, ¿no? Reclamarle. Claro, y sí, porque vos, por ejemplo, es lo que yo te digo, nosotros hacemos un boleto de compra-venta y decimos, bueno, escrituramos acá 6 meses, por X circunstancia, ¿no? Entonces, en el medio puede ser de que a mí como vendedor me entre un embargo de esa propiedad. Entonces, eso puede llegar a ser problemático para ese comprador. Sí. La ley tiene una serie de mecanismos de requisitos, hay un artículo que expresamente lo establece en el Código Civil, que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, pagado el 25% del precio, si lo mandamos a inscribir también al boleto al registro de la propiedad, le damos cierta oponibilidad,
puede ser de que tu situación, por más que todavía no esté la escritura, pueda prevalecer ante ese posible embargante. Ok. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la pericia del escribano, que por más de que todavía vos no seas el dueño, porque todavía está pendiente la escritura, en el interín, en el medio, Tenés un derecho. exactamente, que pueda prevalecer sobre otros. sobre otros terceros respecto, respecto al patrimonio del vendedor. Pensaba en toda la gente que, por ejemplo, compra sus viviendas, sus casas a través de la financiación a largo plazo de los bancos o aquí en Entre Ríos del IAPB. Por ejemplo. Bueno, sí. Mucha gente que quiere tener la propiedad sobre la titularidad de la propiedad y no tiene la escritura. No, hasta que vos no tenés la escritura, no. En realidad, digamos, el esquema de los bancos generalmente, bueno, IAPB, dependiendo de las instancias, pero muchas veces sucede que cuando, por ejemplo, vos vas a un banco y te dan un crédito, muchas veces vos sos el dueño. Muchas veces me dice la gente, porque vos firmás tu escritura, pero a la vez firmás otra escritura que es la hipoteca a favor del banco, que básicamente, que vos decís, bueno, mira, yo pagué hoy un 30% del precio, el resto me lo prestó el banco, entonces sobre el saldo de precio de esa venta, yo constituyo una garantía a favor del banco, ¿sí? Que una vez que yo lo termine de pagar, ¿sí? Se cancela esa hipoteca. Pero eso no significa que yo no sea el dueño. Yo soy el dueño igualmente a partir de la firma de esa escritura. Y APB tiene diferentes sistemas de trabajo. Pero los bancos, ¿la hipoteca se cancela automáticamente o es un trámite? No, ahí hay dos formas, digamos, que en un principio son dos, que una es la voluntaria, o sea, yo termino de pagar el crédito y le tengo que dar aviso al banco, miren, yo ya terminé de pagar, bueno, y ahí, digamos, se hace todo un procedimiento interno del banco donde el banco voluntariamente tiene que ir y cancelar esa hipoteca a favor del que constituyó, y ahí generalmente te devuelven el título de propiedad. Y si no, también hay un sistema, digamos, que las hipotecas registralmente caducan, ¿sí? por el paso del tiempo. Okay. Históricamente el plazo era de 20 años, bueno, hay toda una discusión porque el código actual establece un plazo de 35 años de caducidad de las inscripciones de la hipoteca en el registro de la propiedad. Digo porque hay una discusión porque, bueno, como antes la ley decía 20 y ahora 35, ¿qué pasa con las que habían sido otorgadas con anterioridad? El registro de la propiedad de Paraná es uno de los que está con el criterio de que por más que se haya constituido con anterioridad, la vigencia continúa en 35 años. Pero bueno, eso es una discusión muy técnica. Pero bueno, básicamente respondiendo a tu pregunta, necesitamos de la actividad del banco que vaya y cancele. Sí. Porque me estoy recordando casos que hemos hablado aquí, que en algunos casos, algunos han sido públicos, han sido noticias, y me asombra la cantidad de gente que no tiene normalizado esa es situación. increíble, sí. El tema de las escrituras es increíble. Sí. Y lo que vos me preguntabas respecto de IAPB, bueno, nosotros esto es importante porque aquí en Paraná hay muchísima gente que seguramente ha adquirido su vivienda por el sistema del instituto. El instituto está muy activo y muy interesado y tiene que nosotros, los escribanos, con la gente, regularice y escriture las propiedades. Hay un convenio entre el Colegio de Escribanos y el instituto respecto a los gastos y honorarios, ¿sí? Bueno, están especialmente acordados para esos casos, tanto para las hipotecas, para las compraventas, cancelaciones. Nosotros tenemos un listadito, es el que tenemos que respetar sí o sí, que es el que tenemos acordado. Y bueno, y hay es decir, estamos como muy proactivos con eso de parte del colegio y con el instituto, y impresionante porque cuando uno llama a la gente va como, sí, ya quiero regularizar y qué sé yo. Pero no tiene muchas veces la intención de hacerlo, lo da por sentado. Muchas veces sí, a veces la gente dice, pero yo pensé que ya estaba y qué sé yo. No, mire, le falta, le falta cancelar la hipoteca, no, señor, le falta justamente hacer la escritura, pero cuando uno lo llama, la gente, es impresionante, porque el otro día, por ejemplo, a mí me pasó gente de la edad de mis padres, gente mayor, decía, yo pensé que ya lo tenía resuelto, y ahí le explicás que la escritura, qué sé yo, y gente que está viviendo hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa si esa gente muere, por ejemplo? Bueno, como toda propiedad, ellos tienen incorporado, como toda propiedad, es un derecho patrimonial que ellos tienen incorporado dentro de su para los herederos, ¿no? Y sí, se incorporan los herederos. Se incorporan los herederos al trámite administrativo de IAPB como los derechohabientes. Y bueno, IAPB saca una resolución administrativa reconociendo, digamos... ¿También en los otros casos de los bancos también?
No, bueno, en los casos de en los casos de los bancos habría que ver las condiciones de la hipoteca, habría que ver si, pero bueno, en esos casos, como ya se transmitió el dominio de la propiedad, ahí ya digamos, eso está dentro del patrimonio, ya es el dominio de la persona quieren que cierre, pero se me ocurrió otra pregunta. ¿Qué pasa cuando se hace la compraventa y la propiedad tiene algún tipo de deuda anterior y uno no lo advirtió? Deuda, digamos, bueno, porque hay diferentes tipos de deuda vinculada al inmueble. Las más habituales son las que se llaman, los impuestos. Claro, se llaman tributos de naturaleza predial, porque están afectados, digamos, al predio del inmueble. Ahí están los impuestos provinciales y las tasas municipales afectadas al inmueble. En el caso de Paraná son 3, la tasa de servicio sanitario, la tasa inmobiliaria y la contribución por mejora, que pueden estar incluidas. En esos casos, la propiedad, es decir, el Código Fiscal, los Códigos Fiscal y el Código Tributario Municipal nos obliga a nosotros a pedir el certificado de deuda, de libre deuda. Muchas veces las partes acuerdan de quién lo paga y quién no. Se puede transmitir aún con deuda y el adquirente también puede asumir esa deuda. Digamos. No es que el inmueble no sea transmisible porque tenga deudas afectadas. Pero bueno, lo ideal es que siempre se salden y se venda libre deuda. Claro. El caso extremo, la escritura nunca llega por alguna razón. ¿Hay algún elemento que ¿A qué te referís? Vos hacés el boleto de compra-venta y el hombre se fue a vivir a Kuala Lumpur y no apareció nunca más. Se han dado casos de loteos, por ejemplo. Bueno, ahí obviamente, respondiendo a la pregunta inicial, me gusta mucho la pregunta porque, volviendo a la pregunta inicial, esa es la fortaleza del boleto de compra-venta. Es decir, yo puedo exigirle al vendedor judicialmente la escrituración. Por más que si la persona no está, va a ser el juez el que mande a hacer la escritura. Por eso la importancia de que sea revisado el boleto de compra-venta. Casi siempre el boleto lo hace el que vende y pocas veces el que compra tiene la intención. Exactamente. No, el interés siempre de los dos. Muchas veces el que vende dice, che, mirá, yo te vendí, mi interés es escriturarlo. A veces también pasa que el comprador se cuelga de alguna manera, no aparece más, y el vendedor también está interesado en que eso no esté más dentro de su propiedad, ¿no? Para que no le lleguen más impuestos a su nombre, etcétera, etcétera. Es un momento para mucha gente el comprar un terreno, una casa muy emotivo, emocionante, muy particular. Entonces, bueno, hay cosas que le pueden pasar a alguien en el medio de tantos tecnicismos. Bueno, para eso están los escribanos, que no tienen sentimientos. No, sí, como que no. Sí. Y mucho, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, un saludo. Nosotros nos vamos ahora a comprar... Ah, mirá los